Hola iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos un domingo más reunidos en la casa del Señor. Somos Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Pichilemu. Y hoy es un día muy especial porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, que estamos reunidos un día más delante de su presencia para la gloria de su nombre. Estamos estudiando la serie Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento, y este es un estudio completo del libro de Romanos, y estamos en el mensaje número 37. Tenemos ya más de un año de estar estudiando versículo por versículo la carta a los Romanos. El título de nuestro mensaje para esta mañana, iglesia, es ¿por qué estoy aquí? Esa es la pregunta que va a hacer el autor sagrado a medida que leeremos e interpretaremos los versículos que nos corresponden en esta mañana. Acompáñennos, por favor, tenga la gentileza de ir al capítulo 11, versículo 1 hasta el 10, capítulo 11 de Romanos, y confiamos y esperamos en la guianza del Señor para que nos muestre y nos revele su verdad. El versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es lo que dice Pablo en el versículo 1. Y él empieza haciendo una pregunta que de hecho se la contesta él mismo al final del texto. Él dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? ¿Se ha olvidado Dios de ellos? ¿Se ha olvidado Dios de su pueblo por completo? Bueno, él dice: de ninguna manera, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo, porque si se hubiese olvidado de su pueblo, yo no estuviese aquí, yo no fuese convertido, yo no hubiese creído, mis ojos de camino allá a Damasco no se hubiesen cerrado y no hubiese tenido este encuentro con Jesús, un encuentro tan personal, tan único que el apóstol Pablo tuvo. Por eso él dice: ¿ha desechado su pueblo, Dios a su pueblo? Y él dice: no, de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Recuerden también, iglesia, de que hay muchas partes en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, donde muchos judíos vinieron a la fe. Muchos judíos creyeron. No fueron todos en total los que rechazaron al Mesías, sino que también hay muchos de ellos que creyeron, partiendo por el principio de los 12 discípulos y también en este caso también el apóstol Pablo. Pero él hace esta pregunta, ¿no? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo la responde y dice: no, y me pongo yo como ejemplo de que él no ha abandonado a su pueblo. Si lo hubiese abandonado, él no nos hubiese llamado al ministerio, a muchos y a mí tampoco. Pero si bien hemos mencionado bastante en los capítulos anteriores que el pueblo de Dios rechazó a Jesús como el Mesías, y por eso su gracia pasó a los gentiles, si bien eso es correcto, pero no significa de que Dios se olvidó o abandonó a su pueblo israelita por completo, porque hay aún un remanente que ha permanecido, y Pablo es un ejemplo de ese remanente que ha permanecido. Ahora vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 4, porque estos versículos, 3 versículos están compuestos, unidos, enlazados con una misma idea, y por favor descubramos qué es lo que Dios nos quiere decir acá. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Estos versículos están conectados. Estos 3 versículos componen una idea en común para afirmar que Dios nunca abandonó a su pueblo. Si bien ya lo dijimos en el versículo 1 que Dios no ha abandonado a su pueblo por completo, pues acá en estos 3 versículos lo vuelve a afirmar. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y miremos un poquito más a profundidad de qué se trata esto, que Dios no ha abandonado a su pueblo. En primer lugar, Pablo usa un ejemplo en el Antiguo Testamento con el profeta Elías, que así como Jezabel estaba matando a los profetas
Así Dios también apartó a un pueblo de ellos para que no murieran. Así Dios apartó a un grupo, de ellos para que no murieran. Y esto nosotros lo vemos en Primera de Reyes 19:10. Esto es solo un ejemplo. El apóstol Pablo acá en estos versículos está citando lo que está escrito en el Antiguo Testamento en el libro de Reyes. Y este ejemplo que Pablo está poniendo es el hecho que así como Jezabel estaba matando a los profetas, Dios apartó a un grupo. Eso es el ejemplo que tiene que ver con que así como muchos no creyeron en el Antiguo Testamento de Jesús, Dios también se apartó a un grupo. Dios apartó, ¿no es cierto?, a un grupo de escogidos. Entonces así hizo Dios con los judíos. Así como muchos tropezaron y no lo aceptaron, Dios guardó a un grupo remanente para que sí lo aceptara. Este grupo o este remanente, solo para hacer una pequeña mención, son todos los judíos que sí se convirtieron, los 12 discípulos, empezando con ellos. Y tenemos otros ejemplos: la mujer del flujo de sangre, el paralítico, el leproso, el ciego, el mudo, Lázaro que murió y después resucitó, Nicodemo. Estos son este remanente que habla estos versículos que estamos leyendo desde el 2 hasta el 4. Así como dice Pablo, Elías, Jezabel los estaba matando, Dios apartó a un remanente para que no murieran. Entonces Pablo usa ese mismo ejemplo y lo conecta también en el Antiguo Testamento diciendo, así como muchos no creyeron, también Dios se apartó a un remanente para que sí le creyese. Es simplemente un ejemplo que está poniendo, ¿no?, entre el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento en cuanto a apartar. También, aparte de estos, iglesia, de los que hemos mencionado, también estaban los 120 reunidos en el aposento alto en el día del Pentecostés. La mayoría de todos los que estaban allí, o si no todos los que estaban allí reunidos, eran casi que netamente judíos. Entonces ese es el mismo remanente del que Dios se apartó para que le creyesen a Él. El mismo principio se compone en los dos ejemplos. Así como Dios guardó un grupo en el Antiguo Testamento, Dios guardó también a un grupo en el Nuevo Testamento, y ambos son considerados un remanente guardado por gracia. Con esto vale decir que Dios nunca abandonó a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo, porque eso es todo lo que hemos visto hasta ahora en el versículo 1, en el 3, en el 2, en el 3 y en el 4. De que Dios no ha abandonado, Dios no se ha olvidado de su pueblo por completo. Y cuando hablamos de esto acerca del pueblo, nos referimos a los judíos netamente, porque hay muchos judíos que sí vinieron a la fe, que sí vinieron a la gracia. Leamos ahora el versículo 5. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es precisamente lo que acabamos de mencionar. Así hoy en día, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia de Dios. Él se refiere a los judíos que habían creído, que estaban en la iglesia de Roma. Pablo le escribe a esta iglesia a los creyentes que estaban allá en Roma. Y cuando Pablo habla acerca de que Dios se había apartado a un remanente, se refiere a este grupo a los cuales él estaba escribiendo, judíos allá en Roma, judíos que habían creído. Y obviamente también a todos los judíos que se habían dispersado a diferentes lugares por medio de las diásporas que hubieron por las persecuciones a causa del Evangelio. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que Dios ha guardado un remanente, se refiere, ¿no es cierto?, a todos los judíos que han venido a la fe, tanto los que estaban en Roma como los que estaban en otros lugares, en otras regiones. A esto se refiere. El versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Este versículo parece un trabalenguas, parece un juego de palabras, pero tiene sentido cuando nosotros lo releemos y lo releemos y lo releemos, porque aquí Pablo está haciendo una distinción, y voy a leerlo de hecho otra vez para que quede más claro lo que estamos tratando de decir. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras,
ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que todo es por gracia. El llamado que Dios nos hace es por su gracia. La salvación es por gracia. La santificación progresiva, ¿no es cierto?, es por gracia. Pero una vez que nosotros hemos venido a la gracia, también hemos sido llamados para producir buenas obras. No es que las obras nos salven. No es que nosotros somos aceptos delante de Dios por medio de las obras, no. Pero sí estamos llamados a producir buenas obras en el Espíritu. Entonces, por eso Pablo está haciendo la diferencia aquí. Lo que es por gracia, lo que es por el Espíritu es por el Espíritu. Lo que es por gracia, lo que es por obras es por obras. Una cosa es distinta a la otra, pero todo lo encierra Pablo por gracia. Todo es por gracia. Entonces, este texto simplemente afirma que este remanente que ha sido apartado seguirá los caminos del Señor Jesucristo y será salvo, pero por la gracia, no por las obras. Porque, insisto, no te salvas por tus buenas obras. No te salvas por tus buenas intenciones. No te salvas por venir a la iglesia. No te salvas por ofrendar y diezmar fielmente. No te salvas por venir a todos los programas y a las actividades y a las reuniones de oración y a los campamentos de verano y a las reuniones de hombres o a las reuniones de mujeres o a las reuniones de jóvenes, o si asistes a los evangelismos, o si haces o no haces adentro de la iglesia. No es por obras, es por gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que te salvas por fe y por gracia. Y este remanente que Dios ha apartado, este remanente que Dios ha guardado, se ha salvado, y Dios lo ha apartado netamente por la gracia. Y el versículo 7 dice: ¿qué pues? ¿Lo que buscaba entonces Israel no lo ha alcanzado? ¿Pero los escogidos sí lo han alcanzado? ¿Y los demás fueron endurecidos? Pablo afirma lo que hablamos en el capítulo anterior, cuando estudiábamos hace un poco más de un mes atrás, en el capítulo 10. Pablo afirma lo que hablábamos anteriormente de no ver la gloria de Dios por ir tras las obras. Iglesia, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tú debes ir por fe, porque no caminamos por lo que vemos. ¿Qué pasaría si yo camino por lo que veo? La sociedad está torcida, la sociedad está caída, el mundo está caído. Todo lo que está ocurriendo a nivel gubernamental, a nivel político, a nivel sociológico, a nivel espiritual, es triste todo lo que está sucediendo en cuanto a guerras, tráfico, narcotráfico, corrupción, hambre, violencia, robos. Y eso es solo en términos generales. Si yo lo llevo más personal a mi vida, mis desafíos, los desafíos de la iglesia, los desafíos que el creyente tiene en cuanto a las finanzas, los desafíos en el matrimonio, los desafíos en cuanto a los hijos, la crianza de los hijos, los desafíos que hay en cuanto a la salud, los desafíos que hay en cuanto a las deudas. Entonces no podemos nosotros vivir una vida cristiana por lo que vemos, porque todo lo que acabo de mencionar es lo que vemos. Y si nosotros caminamos en una vida cristiana por lo que vemos, sencillamente ocurrirá una cosa: nos decepcionaremos, nos afligiremos, nos preocuparemos y nos apagaremos y no seguiremos perseverando. Por eso es que Pablo nos anima en el versículo 7 de que tenemos que vivir por fe. Es por fe, no por vista. Es por fe y no es por vista. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando los judíos tuvieron a Jesús enfrente de ellos, algunos que lo intentaron seguir por medio de las obras, no por medio de la fe. No por medio de la fe. Y por eso él fue juzgado, que porque él hacía milagros el día sábado, que porque él sanaba el día sábado, porque iban detrás de él por las obras que él hacía y por las obras que él producía, a ver si estaban alineadas con las obras de sus seguidores. Pero así no se le sigue a Dios. Así no se le sigue a Jesús. A Jesús se le sigue por fe, porque creemos en él. Creyendo en él,
alcanzaremos nuestra salvación. Si usted quiere ver la gloria de Dios, iglesia, en su vida y en la vida de su familia y aquí en la iglesia, usted debe de creer. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La palabra estupor significa asombro o reacción que le impide a una persona poder hablar. Estupor también significa estar en un estado de insensibilidad. También estupor se traduce como estado de inconsciencia de una persona que le impide pensar. Y esto fue lo que Dios hizo con ellos, enviarles un espíritu de estupor que es un espíritu de no ver. Y están en confusión para no reconocer su gloria. Esto es lo que Dios hizo con los judíos. Dios les mandó un espíritu de estupor, Dios les mandó un espíritu de inconsciencia, un espíritu de ceguera, para que ellos endurezcan sus corazones y así la verdad y la luz y el evangelio pase a los no judíos. Es decir, Dios tranca a los judíos para que el evangelio se desborde y pase a los gentiles, es decir, al mundo entero. Pero el hecho de que eso haya sucedido con los judíos no significa de que Dios se haya olvidado de su pueblo. Por eso el título de nuestro mensaje es ¿por qué estoy aquí? Y vamos a responder también a esa pregunta que tiene que ver con el título de nuestro mensaje. Leamos ahora el versículo 9 y el 10, que son los últimos versículos y están obviamente conectados, están obviamente unidos. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Pablo nos muestra cómo esto está escrito en el Antiguo Testamento, así como también en el versículo 2, 3 y 4 Pablo cita a Elías en Reyes. Así también en el versículo 9 y 10 Pablo cita a David en el Salmo. Simplemente Pablo está haciendo una alusión, una mención del Antiguo Testamento en cuanto a lo que sucedió para traerlo, ¿no es cierto?, a su tiempo presente. Pablo nos muestra las palabras del rey David. ¿Para qué? David estaba diciendo estas palabras en contra de sus enemigos, que sean confundidos, que su invitación sea su propia trampa, que sus caminos o vayan red en sus caminos o que se tropiecen en retribución, dice David, a sus enemigos, obviamente para que no lleguen a él. David le está pidiendo a Dios que confunda la mente de sus enemigos. Bueno, entonces lo que Pablo está citando, está trayendo ese ejemplo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para que darnos a entender de que eso es lo que Dios ha hecho con el pueblo judío. De cierta forma los ha endurecido, los ha hecho caer en su propia trampa, que son sus propias obras, que son su propio corazón endurecido, para que la verdad pase a los gentiles, al mundo entero. Vayamos ahora a nuestra aplicación. ¿Qué significa la palabra remanente? La palabra remanente significa parte que queda de algo. La palabra remanente significa lo que sobra, o resto, o sobrante, o saldo restante. Eso es lo que significa remanente, lo que ha quedado, la última porción que ha quedado. Eso es lo que significa remanente, y el título de nuestro mensaje es ¿qué hago aquí? Bueno, Dios no desechó por completo a su pueblo judío, y por eso Él forma, ¿no es cierto?, después la iglesia con la venida del Espíritu Santo. La iglesia nace, que es lo que nosotros componemos ahora, todos nosotros aquí presentes. Quizás no todos en tu familia conocen a Dios, pero tú sí lo conoces y eso te hace un escogido por gracia. Quizás no todos los de tu generación tienen el privilegio de tener una vida nueva como tú la tienes, hermano. Pero tú sí lo tienes y eso te hace también un escogido por gracia. Entonces el título de este mensaje es ¿por qué estás aquí o por qué estoy aquí? Y estás aquí por gracia, estás aquí por el amor a Dios, estás aquí porque Dios te llamó, porque Dios te escogió, porque Dios te apartó. No es que tú hayas escogido a Dios, fue Dios quien te escogió a ti. Y tenemos también ejemplos de esto
en cuanto a lo que está escrito en Jeremías 1:5. Dice: antes que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? ¿Qué es lo que hace usted aquí, siendo parte de la familia de la fe, siendo parte de una congregación? Bueno, usted está aquí porque antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía, y antes de que usted naciera, Dios ya lo había santificado para que usted estuviese acá. Usted es un escogido de Dios, usted es un hijo de Dios, usted tiene identidad y tiene propósito y destino, y su propósito y su destino es Dios, es la eternidad en Él. Efesios 2:10 dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó a esta iglesia desde antemano para que ustedes anduvieran en ella, para que ustedes fueran parte de ella, porque ustedes son creados en Cristo Jesús. Eso es lo que usted hace aquí. Ya no camine por la vida, hermano, haciéndose la pregunta de que quién es usted, qué hace acá, para dónde va, para dónde viene. Las 4 preguntas fundamentales de la vida. Usted es un hijo de Dios, usted viene del Padre, usted va al Padre, su propósito aquí en la tierra es glorificar al Padre, y cuando usted parta de este mundo, usted irá al Padre. Eso es lo que usted hace, por eso usted está aquí, para darle la gloria a Dios. Entonces, este es el título de nuestro mensaje, este es la aplicación de nuestro mensaje, que Dios escoge a un pueblo, ¿no es cierto? Pero ya en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios endurece el corazón de este pueblo para que la gracia, es decir, la luz del Evangelio, venga a los gentiles, los cuales somos nosotros, y de allí se forma la iglesia, y la iglesia la componemos nosotros, es decir, estamos aquí por gracia de Dios. No se haga más esa pregunta. Usted viene del Padre, usted va al Padre, su propósito aquí en la tierra es glorificar a Dios, y eso es lo que usted hace. Usted es un hijo, usted no es un huérfano, usted no es un perdido sin padre, usted es un hijo de Dios. Dios le ama, Dios tiene un gran plan y propósito para su vida y para su familia, y usted está aquí en esta iglesia porque Dios lo ha escogido y porque Dios ha formado esta iglesia para la gloria de su nombre. Este es el mensaje que tenemos para hoy. Que el Señor lo bendiga, y nos vemos en nuestro próximo mensaje, en nuestro próximo servicio, la próxima semana. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.